Bueno, vamos a arrancar, ya que se estabilizó el ingreso. ¿Cómo anduvieron con el final de la guía? ¿Pudieron terminar? ¿Comienzo de la nueva? Yo la de derivadas la pude terminar, pero todavía no empecé la otra. Bien. O sea, había intentado hacer el 1A, pero tenía una duda con respecto a eso, pero no sé si alguien tiene de la otra guía. Bueno, vamos a cerrar entonces la guía. La guía 4. 4. ¿Sí? Hola. Yo Hola. capaz tenía una duda, o sea, yo en realidad estoy más adelantada, pero me quedó la duda porque, nada, estaba revisando lo anterior. Y en el 2 es como que o sea, no lo pude hacer directamente. Es como que no entendí bien qué tenía que hacer. Que dice, utilizar la regla del producto para demostrar que corchete, o sea... Vamos a verlo, sí, a ver. sí. Vamos a verlo, así no se te complica. Dale, sí. Pero, tipo, ahora, o sea, que entiendo bien el tema, lo veo igual, no sé cómo, no sé bien ¿Cómo encararlo? Claro, no sé bien qué demostrar. Bien, vamos a ver. Tiene que demostrar ahí que la derivada de una función al cuadrado. Es el de vuelta. 12. El 12. El 12. Claro. Utilizar la regla del producto para demostrar esto. Sí. Bien. Tenemos esto. ¿Sí? F de x al cuadrado. F de x al cuadrado, ¿a qué es igual? A x al cuadrado por un lado y después por otro lado f de x. O sea, x, ¿no? ¿Cómo? ¿De O sea, vuelta? sería x al cuadrado, la primera, puede ser, y después... No, x. porque vos tenés f de x al cuadrado. Todo f de x al cuadrado. Claro, toda la función al cuadrado. Sí. No sé, la verdad que ni idea. ¿Y qué es El esto, cuadrado f de de... x? Bueno, perdón. No, Sí. está bien. Me El ponía cuadrado de un nerviosa. número. Vos decís el cuadrado de un número tipo en la derivada. No. ¿A qué es igual esto? ¿Cómo lo puedo escribir esto? Un número al cuadrado. ¿Cómo escribís 8 al cuadrado? ¿Qué tenés que hacer si tenés 8 al cuadrado? ¿Qué haces? No, elevás el número al cuadrado. ¿Pero qué estás haciendo? Lo 8 está multiplicando por sí mismo. Bueno, Claro. ahí apunta Aureliano, ahí apunta. Ahí está. Claro, Claro, sería acá. f de x por f de x. Exactamente. Ahí está, ahora sí. F de x por f de x. Sí. ¿Sí? Y bueno, si ahora yo quiero calcular la derivada de esto, ¿sí? Si yo quiero calcular, vamos a escribirlo así, tac. Si yo quiero calcular la derivada de esto, vamos a ponerlo así, derivado. Yo quiero calcular la derivada de esto, como esto es igual a esto otro, es la derivada de esto, ¿no? Sí. Y bueno, acá que tengo la derivada de un producto. Sí, ahí sí se aplica regla del producto. Claro, que es la derivada del primero, que es f' de x, Sí. por el segundo sin derivar, que es f de x, más el primero sin derivar, que es f de x, por el segundo derivado, que es la derivada de f de x. Sí. ¿Y esto a qué es igual? Esto es lo mismo que esto. Sí. Entonces sería el doble, 2 por y todo eso. Claro. Listo. Entonces 2 por acá f de x por f' de x. Ahí está.
Listo. Este, Qué simple que era. ¿sí? Sí, gracias. Era muy No, por simple, favor. no me di cuenta. Muy bien. ¿Más dudas de la guía 4 para cerrar? Los ejercicios de aplicación de la guía 4, los últimos, ¿anduvieron bien? Yo tenía una duda con el 20, con el Bien, D. con el 20D. Sí. ¿Qué pasó? No supe si encararlo de la misma manera que, por ejemplo, el 19, Sí, pero después, porque el resultado creo que era como, a ver, menos x más 2 raíz de 2. O sea, yo lo hago como el 19 y después cómo lo hago para pasarlo a la parte de tangente y normal. a ver. Yo tengo ahí en el 20D que el ρ es igual a 2, ¿no es cierto? Que P es igual a 2, sí. Que no es P, es ρ, es una letra griega. Ah, Parece P, pero sí, no sí, es P, sí. ¿sí? Es ρ. Ro, Ρ es igual a 2, ¿sí? sí, Entonces dice, encontrar la ecuación de la recta tangente y normal de cada una de las siguientes curvas en el punto indicado, ¿sí? Esto es, me dice que ρ es igual a 2, ¿sí? sí. Y acá estamos, en este caso, este es el 20D, ¿dónde está? Estoy escribiendo en otro lado, el 20D, ¿sí? Entonces acá tenemos que ρ es igual a 2. Entonces de acá lo que tenemos que x es igual a ¿qué? A ρ por coseno de tita, ¿no es cierto? Sí. Dice que Tita también es pi sobre 4. Sí, bueno, pero vamos por partes, Sí, sí, ¿sí? Rho es X, acá X es en función de Rho y tita, sí, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí? Tenemos que I de Rho tita es igual a Rho seno seno de Tita. de tita, ¿cierto? Muy bien. ¿Sí? Pero acá nos dice que ρ es igual a 2, Sí, ¿sí? Entonces, de acá tenemos que en realidad x es función de tita, nos queda, sí, ¿sí? Porque el ρ es igual a 2. Y acá entonces x me queda en función de tita, que me va a quedar 2 por coseno de tita, e y, vamos a poner y me va a quedar también en función de tita, que va a ser 2 por el seno de tita. sí, ¿Está bien? sí, sí. Bueno, esto, si lo graficamos, es una circunferencia de radio 2. ¿Sí? La curva. Porque viste que dice que, por un lado nos dice acá, dice encontrar la ecuación de la recta tangente normal de cada una de las siguientes curvas. Sí, ¿Sí? Esto es una curva. ¿Sí? Y esto justamente es una curva que es la circunferencia de radio 2. ¿Sí? Porque sí, para cada tita, el radio va a valer 2. Entonces hace esto. Va girando, va girando, va girando y me va describiendo toda una circunferencia. ¿Sí? sí. Bien, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo hago para calcular la derivada de esto? Calcular la derivada de y la derivada de x. Ah, exactamente.
Entonces de acá vamos a calcular la derivada de i. ¿Sí? Entonces la derivada de i con respecto, derivada de i, ¿cuánto me da? A ver. 2 coseno de tita. Exacto. 2 coseno de tita. ¿Sí? Y por otro lado, la derivada de x. Menos 2 seno de tita. Exactamente. Muy bien. Menos 2 seno de tita. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿cómo calculábamos la derivada? Era esto sobre esto, ¿no es cierto? Era, sí, El i' sobre el x'. ¿Sí? sí. Entonces de acá, el i' de tita sobre el x' de tita es igual a, y acá me quedaría 2 coseno de tita, ¿sí? Sobre menos 2 seno de tita. ¿Está bien? Sí. En realidad me da, puedo sacar el menos para afuera, y acá me quedaría coseno de tita sobre el seno de tita, ¿no es cierto? Y el 2 se me simplifica, los dos se simplifican, ¿sí? Sí, y ahora tendríamos que reemplazar tita. Claro, y en tita, ¿en qué tita tenemos que reemplazarlo? A ver. Y sería el coseno de pi sobre 4 Ah, pi sobre sobre, el seno de pi eh, sobre bien, exacto. ¿Sí? Entonces acá, esto es, tenemos, voy a escribirlo acá, pero voy a reemplazar el tita. Entonces, de acá y acá es pi sobre 4, ¿no es cierto? Esto es pi sobre 4 y pi sobre 4. Que esto es igual a, acá, raíz me queda menos, ¿sí? Y acá me quedaría raíz cuadrada de 2 sobre 2, créeme que el y coseno abajo de también. pi, claro, exacto, y abajo lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿esto qué me va a dar? Me va a dar igual a menos 1, Sí. ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué me está diciendo acá? ¿Qué es lo que obtuve acá? El cociente de... No, la verdad es que no sé, ahí me quedé, ahí ya no sabía cómo hacer. ¿Qué estamos calculando con la derivada? Ah, la recta, ¿puede ser? No es la recta. Toda la recta no, es algo. ¿Qué es? Algo de la recta. Un punto. No, porque un punto de la recta tendría que tener coordenadas X y Y. Claro, por eso, no, la verdad es que no sé, ahí me quedé trabada. A ver, Pensá, ¿uno perdón, apura? Claro, pensá en la exacto. ecuación de, bueno, le voy a decir, de la recta, de una recta, de la ¿La recta tangente? tangente. ¿Cómo? ¿Eso me quieren decir? ¿Qué sería la tangente? ¿Pero qué de la tangente? Porque la recta tangente tiene una ecuación y tiene coeficientes. Este menos uno, ¿qué rol cumple en esa ecuación? ¿Qué sería?
Voy a ver. Tranquila, tranquila. Vamos, vamos. Pensá La tranquila. pendiente, Ahí está, la pendiente. Exacto. ¿Sí? Es la pendiente de la recta tangente. ahí está. ¿Sí? Y además, ¿sí? Tenemos que tiene que pasar por un punto. ¿Por qué punto va a pasar? Y si yo acá reemplazo pi sobre 2, me da el punto x e y. Sí, De pi sobre 4, perdón. Si reemplazo pi sobre 4, me da que x es igual a ¿qué? A 2 por raíz de 2 sobre 2. ¿cómo? Porque se trabó. Que acá si yo reemplazo pi sobre 4, me da que x es igual a 2 por raíz de 2 sobre 2. Sí, Y acá si yo reemplazo pi sobre 4, me da que el y es igual a 2 por raíz de 2 sobre 2. sí, que sería raíz de 2. Claro. Entonces, lo que acá tenemos es que luego, ¿sí? La pendiente de la recta tangente es menos 1 y la pendiente de la recta tangente que, vamos a poner, que pasa por el punto, y lo voy a escribir así, acá vamos a hacerlo bien completo, Pi sobre 4. pi sobre 4 y pi sobre 4, que vos me dijiste que era el raíz de 2, raíz de 2, ¿sí? O sea, vamos a leer de vuelta porque por ahí lo hice muy largo. Luego, la pendiente, la recta tangente que pasa por el punto es menos 1, ¿sí? Como habíamos dicho. Entonces tenemos la pendiente y un punto por donde pasa. Claro, y ahí ya puedo sacar toda la otra resolución como en el A. Claro. Exacto. Sacas la ecuación de la recta. Sí, y también la recta normal, que bueno, sería 1. Exactamente. Ujú. ¿Sí? Sí, ¿Se entiende? sí, sí. Pasa que no Bien. sabía cómo sacar el punto, pero ahí tenía que reemplazar. Claro. Claro. ¿Sí? Gracias. No, por favor. ¿Más dudas que hayan quedado colgadas? Acá preguntan en el chat acerca de cómo empezar con el 17A. 17A. A ver. 17A. Derivada de segundo y tercer orden. Y ahí no ¿Alguien que lo tenemos. haya hecho? ¿Alguien que lo haya hecho que lo quiera explicar? Ay, me gustó. Me Que nos encantó. ayude. El 17. El 17A nos están preguntando. Yo lo que hice en el 17 primero es sacar la primer derivada. A ver, vamos a escribir cómo es. Sí, ¿Cómo es para la... que te lo dicto, Aureliano, si querés. Dale. F de x igual Sí. coseno de x Bien. menos x al cubo Bien. más 3x al cuadrado Sí. menos x más 1. Muy bien. Espérate que se sumó alguien. Ahí está. Y vamos de vuelta.
Bueno, ¿quién nos estaba contando cómo lo hizo? Yo estaba ¿Quién es diciendo yo? que No Cami, veo. Cami Pajés. Cami ¿Eh? Pajés. Camila, ¿no? sí. Bien. Camila, contanos, ¿qué es lo que hiciste? Primero lo que hice fue sacar la primera derivada, o sea, la derivada Ajá. del coseno de x menos, bueno, lo que está ahí. Entonces, la f' de x, ¿a qué va a ser igual? A menos seno de x menos 3x al cuadrado más 6x. Te falta ¿Y esto muchito. qué es lo que hiciste? ¿Cómo llegaste a hacer esto? Y primero, o sea, separé por términos y fui Ajá, definiendo cada término y me dio ese resultado. Me exacto. parece. No, que no había dicho -1 o yo no lo escuché. No lo dije porque tomé que sería menos 1 más 1 y me daría 0. No, No, porque la Entonces, derivada de 1 es 0. No te claro, queda el 1 ahí dando vuelta. queda menos 1. ¿sí? Vamos de vuelta con lo que explicó Camila. ¿Sí? Lo que hizo Camila, yo lo que interpreté es que separaste por términos y fuiste derivando cada término. ¿Sí? Claro. Entonces, la derivada del coseno es menos seno. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Y la derivada de 3x al cuadrado es 6x. La derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. ¿Sí? O sea, acá podría poner más 0. Ahí está. Sí. ¿Y ahí qué hiciste? Eso, como me pide de segundo y tercer orden, volví a derivar para que me dé de segundo orden. Exacto. Porque esto es una nueva función. ¿Sí? Es como si yo a esto lo llamaba g de x y tendré que calcular la derivada de g de x. Claro. ¿Sí? Entonces acá, como vos decís, esto, la derivada segunda de x hago el mismo procedimiento, ¿no es cierto? Sí, Agarro término a término y lo derivo. Entonces la derivada de esto es coseno, pero tengo un menos adelante y me queda menos coseno de x. ¿Sí? sí. La derivada de esto, Menos 6x. menos 6x, Y ahí ¿sí? sí sería más 6. Más 6. Y el resto me da 0. ¿Sí? Entonces me quedo eso. ¿Sí? Y entonces la tercera derivada es repetir lo mismo. ¿Sí? ¿No es cierto? Y acá, ¿cuánto me va a dar? Seno de x menos 6. Exacto. Seno de x, Porque sería menos por menos, más. exactamente. Exactamente. Porque la derivada del coseno es menos seno, pero por menos me hace más. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Esa es la idea de cómo encarar este ejercicio. Muy bien, Camila. Muy bien. Muchas gracias. ¿Más dudas? Acá la mayoría pone que están terminando la guía. Esta guía 4, perdón. Uh-huh. ¿Y no hay inconvenientes con la terminación, la combinación de la guía? Las que fueron preguntando hasta ahora fueron resueltos, así que hasta ahora vamos bien. Bien. ¿El 26 tuvieron problemas? ¿No? Mutis. Yo tenía una pregunta con el 26. Ajá, sí. Porque, o sea, no sabía, yo cuando se intersecan ortogonalmente es porque tienen un punto en común. Claro. Y
Bueno, cuando la A y la B, cuando las calculé, me daban como posibles puntos 1 y menos 1. Posibles puntos, 1 y menos 1. Puede ser. Y la C me daba 0 y 1, pero en las respuestas dice que no, no se puede. O sea, que no intersecan ortogonalmente y no entiendo por qué. Acá Y alguien el- escribe, perdón, el Sí, sí. 26 es el que no me salió, pone Tiara, Marcela pone no lo hice, así que por ahí habría que hacer Bueno, uno, ¿no? vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Bien, uno como modelo. Claro. Tiara dice, hasta la parte de igualar la función y sacar los puntos, todo bien. Entonces Bien, entiendo que a partir de ahí, no. bien. Entonces, vamos a hacer lo que, o sea, por ejemplo, en el A, ¿qué puntos te dio? 1 y menos 1. 1 y menos 1. ¿Sí? Entonces, para ver que son ortogonales, ¿sí? Tenemos que ver la pendiente de las rectas, ¿sí? Tangentes. Si son ortogonales o no, ¿sí? Bien, entonces, a ver acá. Tenemos en el A, Te esto dicto. en el, dale, F de x igual raíz cuadrada de 2 menos x al cuadrado. Y la función g de x, que es la identidad, x. bien. G de x es x. Que de X es igual a X, y acá, como dijeron, los puntos de intersección es X igual a menos 1 Y 1. y X igual a 1. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular las derivadas. ¿Sí? Para ver la pendiente de la recta tangente, calculamos la derivada. ¿Sí? Entonces acá, yo voy a reescribir la f de x para que me resulte un poquito más sencillo derivar. ¿Sí? Voy a escribirla como f de x igual a 2 menos x al cuadrado, todo eso a la 1 medio. ¿Sí? Lo voy a escribir así porque me es más fácil derivar. Entonces, la derivada de esto, ¿cuánto me da? ¿Pudieron calcular? ¿Alguien lo pudo calcular? Si no lo calculo. Sería Sí. 1 medio por Bien. 1 medio. ¿Sí? ¿De qué? de 2 menos x al cuadrado. Sí. ¿No sería un 2? Sí, se me chispoteó. 2. Sí. Elevado a la menos 1 medio. A la menos 1 medio. Muy bien. ¿Y algo más? Por Ajá. menos 2x. Exacto. ¿Sí? Muy bien. ¿Y la derivada de qué? ¿Cómo? Y la derivada de g es 1. Sí. ¿No es cierto? Entonces, esto yo lo podría escribir así como, vamos a escribirlo más cortito, ¿sí? Yo lo podría escribir así, menos x, y de paso aprovechamos la idea de ida y vuelta de una forma a la otra, ¿sí? Esto lo puedo escribir como menos, el menos 2, el 2 se simplifica con el 2 y me simplifica con este 2, ¿sí? Y acá me quedaría, entonces, menos x sobre la raíz cuadrada de 2 menos x al cuadrado. Una forma más elegante, ¿sí? De escribir lo que me da. ¿Está bien?
Bien, y por otro lado, el G' de X es igual a 1, ¿no es cierto? Sí, Para todo X. ¿Está bien? Esto vale para todo X. ¿Sí? Y ahora vamos a ver en los puntos donde se intersecan, a ver cuánto vale la pendiente. ¿Sí? Porque esta es la pendiente. Acá me está diciendo que la pendiente es igual a 1 para cualquier X que yo le ponga. Y acá la pendiente va en función del valor de X que yo le pongo. ¿Sí? Entonces, por un lado, vamos a hacer así. En X igual a menos 1, f' de menos 1 a que es igual. Y acá tengo que poner menos 1, ¿sí? Entonces acá me va a quedar, vamos a poner menos sobre menos 1 dividido la raíz cuadrada de 2 menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Y acá entonces esto es igual a menos, ¿sí? Menos 1, y acá me queda la raíz cuadrada de 2 menos 1, ¿sí? Esto es otra cosa que no es otra cosa que 1. ¿Sí? ¿Está bien? sí, Mientras, vamos a poner mientras que G' de menos 1, ¿cuánto va a ser igual? ¿A cuánto va a ser igual la G' de menos 1? A 1. A 1. Exacto. Entonces, en este caso, en este punto, en X igual a menos 1 tiene la misma pendiente. ¿Sí? En menos 1, F tiene la pendiente igual a 1 y G tiene la pendiente igual a 1. ¿Sí? O sea que en menos 1 se cruzan y van paralelitas. Se cruzan y van juntitas. Entonces, en menos 1 no se cruzan ortogonalmente. ¿Sí? ¿Lo ven? sí. Bien. Vamos a ver en 1. ¿Sí? En X igual a 1, ¿sí? F' de 1 a que es igual. Y acá me va a quedar menos, y acá 1 sobre la raíz cuadrada de 2 menos 1 al cuadrado, y que esto me da, si hacemos la cuenta, me da menos 1. ¿Sí? Mientras que G' en 1 me va a dar 1. ¿Sí? Y acá sí se cortan ortogonalmente, porque 1 es la inversa negativa de f en 1, la derivada en 1, de f en 1. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, Entonces acá
Vamos a ver que no completé. Aquí no se cortan ortogonalmente. ¿Sí? Y acá como obteniéndose. ¿Sí? Vamos a verlo gráficamente. ¿Sí? Vamos a verlo gráficamente, miren. Yo acá vamos a graficarlo en Google grafica. Entonces tenemos I igual a SQRT. SQRT es la raíz cuadrada, ¿sí? De 2 menos X al cuadrado. ¿Sí? Y vamos a ponerle coma. Y igual a X. Le damos Enter. Acá nos grafica. ¿Qué es lo que pasó acá? Acá, ven, en el 1, en el 1, 1. en el 1, ¿sí? En X igual a 1, ven como que se corta ortogonalmente. ¿Tac? La recta tangente, miren la flechita, la recta tangente es así de la curva esta, mientras que la recta tangente es acá así, ¿sí? La misma. ¿Sí? ¿Y qué pasó acá? ¿Por qué no graficó lo, a ver, fíjense acá. En el 1, en el menos 1, en el menos 1, la recta tangente es esta. ¿Sí? Va por acá. Que es paralela a esta recta. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? No tenía intersección la curva. Ahí hay algún problemilla. ¿Sí? No tenía intersección. ¿Qué es lo que pasó? A ver, vamos a analizar. Vamos a analizar. ¿Sí? Vamos a analizar cómo obtuvieron los resultados. Entonces, para obtener los resultados, ¿qué es lo que hicieron? Pasaron, o sea, igualaron estas dos cosas, ¿sí? Y pasaron la raíz, o elevaron ambos miembros al cuadrado. Sí, yo había elevado los dos al cuadrado y bueno, de ahí tenías después dos de un lado solo y después del otro 2x al cuadrado. O sea, soy... Sí, te queda, claro, te queda que x cuadrado es igual a 1, ¿no? Llegaste a eso. Y bueno, pasas el cuadrado como raíz y el módulo te da o menos 1 o 1. Claro, el cuadrado te da igual a 1 y ahí, claro. ¿Sí? Pero lo que tenemos acá, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta que esta gráfica, ¿sí? Esta g de x toma valores negativos. La imagen puede ser valores negativos. ¿Sí? Mientras que esta gráfica solamente toma valores positivos, ¿sí? Porque la raíz cuadrada positiva. ¿Sí? Sí. Entonces, si tenemos que la raíz, o sea, si igualamos así, vamos a hacer un paréntesis, hay que tener cuidado con esto. ¿Sí?
Porque tenemos esto. Muy bien. Vamos a arrancar acá. ¿Sí? Vamos a hacer un enter y vamos a arrancar acá. ¿Sí? Para encontrar los puntos, ¿sí? Entonces, vamos a escribirlo acá. Para encontrar los puntos de intersección, igualamos ambas funciones. ¿Sí? Igualamos ambas funciones, con lo cual obtenemos que x tiene que ser igual a raíz cuadrada de 2 menos x al cuadrado. Muy bien. ¿Sí? Entonces acá puedo decir 0 al estar igualado x a una raíz positiva, necesariamente el dominio de la solución se me va a restringir a los x positivos. ¿Sí? Entonces, el dominio donde estará la solución se restringe a los valores positivos de x. ¿Sí? Y ahí entonces solamente me queda x igual a 1. ¿Sí? Entonces, de acá, bueno, entonces de acá, ¿qué hago? Como hicieron ustedes, le elevaron a x, elevamos al cuadrado y me queda x al cuadrado igual a 2 menos x al cuadrado, y acá le pongo un i. ¿Sí? Volvemos a la guía 1. Y x tiene que ser mayor que 0. Mayor o igual que 0. ¿Sí? Porque puede ser 0. ¿Sí? Y de acá sigo operando. Muy bien. Entonces de acá, como hicieron ustedes, el x cuadrado pasó para el otro lado sumando y me quedó 2x cuadrado, ¿sí? Igual a 2, y de vuelta y x tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Y entonces de acá, x al cuadrado tiene que ser igual a 1, y nuevamente, x tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces de acá, solamente me queda que el x es igual a 1. ¿Sí? La ¿Entiende? otra cosa, si no, escúchame, Aureliano, Sí. te lo consulto y de paso lo digo al resto. Sí, La otra sí. cosa también sería considerar que 2 menos x cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0. Y si vos trabajás con eso, te queda que x tiene que estar entre menos raíz de 2 y raíz de 2. Y ahí también se vería que menos 1
No, No, porque también raíz está. de 2 es 1 y pico. No, Sí. está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Sí? Está bien. ¿Sí? Pero bueno, ven la Sí. importancia de lo que vimos de las guías 1. No, no hay que decir, bueno, la guía 1 o las guías primeras son para entrenarnos. No, no, son para entrenarse, pero se usan en todo. ¿Sí? Sí. Es importantísimo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Claro, está bien. Hay que tener en cuenta que Entonces, X tiene que ser mayor o igual a 0. O sea que va a variar exacto, entre 0 y raíz de 2 exacto. a X. O sea, el punto de intersección, porque acá lo que estamos buscando es el punto de intersección. El punto de intersección, la solución del punto de intersección va a estar en este conjunto. Esta función está definida para los negativos, como vimos acá. La función raíz cuadrada está definida para los valores negativos. ¿Sí? Pero mi conjunto solución de la intersección va a estar definida acá, en esta parte. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer otro para que nos quede. Ya que no le salió, vamos a seguir probando. A ver, con ayuda de ustedes. Entonces, de acá vamos a... Esto lo hicimos al Pepe. ¿Sí? Entonces, lo sacamos y nos queda solamente en uno. ¿Sí? Muy bien. Vamos con el B. A ver si el B es más complicado o qué, que tiene el B. Bien. El B son dos parábolas. ¿Sí? El B son dos parábolas. Entonces tenemos, el B es f de x igual a un medio menos no, es 1 menos un medio. Entonces, acá x al cuadrado, vamos a ponerlo así, x al cuadrado, y acá es 1 menos un medio de x. ¿Sí? Y el otro era un cuarto de x cuadrado. Y acá esto tiene que ser igual a un cuarto, perdón, acá no es igual. G de x, Un cuarto de X cuadrado exacto, menos un un medio. cuarto x cuadrado Menos un medio. menos un medio. Medio. ¿Sí? Entonces, nuevamente, vamos a ver si tiene intersección. Si nosotros la graficamos, esto es una parábola con las ramas hacia arriba, ¿sí? Y esto es otra parábola con las ramas hacia abajo, ¿sí? Y acá no tenemos problema de dominio, pero bueno, vamos a trabajarlo a ver qué nos dice, ¿sí? Entonces, de acá, para encontrar los puntos de intersección, hacemos uno menos
un medio de x al cuadrado igual a un cuarto de x al cuadrado menos un medio. ¿Sí? Y entonces acá a mí se me ocurre, ¿sí?, pasar para este lado, ¿sí?, este número y pasar para este otro lado un medio. ¿Sí? Entonces acá, pero a ustedes se les puede haber ocurrido otra cosa. ¿Sí? Entonces acá me quedaría, por un lado, 3 medios, ¿sí?, si no me equivoco, igual a, y acá esto me quedaría 3 cuartos de x al cuadrado. Si no me equivoqué. ¿Sí? Entonces de acá me quedaría x al cuadrado es igual a 2, ¿sí? Con lo cual acá tengo que x, en este caso, ¿sí?, x es igual, a más menos raíz de 2. ¿Sí? Entonces acá, ¿sí?, no tuve restricciones y se cortan 2 puntos. Raíz de 2 y menos raíz de 2 y raíz de 2. ¿Sí? Bueno, vamos a buscar las raíces. Vamos a buscar, perdón, las raíces, la derivada. ¿Cuánto me da la derivada? La derivada de f de x, ¿cuánto me da? Sería menos 1, o sea, menos x. Menos x. ¿Sí? Y la derivada de eje de x, En medio de x. entonces acá me quedaría x sobre 2. ¿Sí? Un medio de x es x sobre 2. ¿Está bien? Sí. Bien. Bueno. Y entonces, vamos a ver en x igual a menos raíz de 2 y después en x igual a raíz de 2. ¿Sí? Entonces, en x igual a menos raíz de 2. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Que f' de menos raíz de 2 es igual a raíz de 2. ¿Cierto? Porque menos por menos, más. Sí, perfecto. ¿Sí? Por otro lado, ¿sí? Entonces, por otro lado, ¿sí?, g' de menos raíz de 2, ¿a qué es igual? A, Raíz de 2 sobre 2. exactamente. Esto es igual a menos, ¿sí?, raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Y acá no es
del todo, ¿no? Vamos a ver si lo podemos escribir como raíz de 2 sobre... Sí, a ver, si yo acá el 2, este lo puedo escribir ¿cómo lo puedo escribir? Yo quiero que me aparezca 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2, ¿sí? Acá. Bueno, pero el 2, ¿cómo lo puedo escribir? Este 2. ¿Cómo se le ocurre escribirlo? Para que me aparezca el raíz de 2 abajo. O sea, sería el 2 a la menos 1. El 2, un 2. En ¿Cómo lo puedo función escribir? de la raíz, usando la raíz. ¿Cómo escribir 2 utilizando raíz de 2? Digamos, sería. Raíz de 2 por raíz de 2. Exactamente, exactamente. Entonces acá yo puedo poner menos, ¿sí? Este menos sale para acá, ¿sí? Menos, y arriba me queda raíz de 2, y abajo me queda raíz de 2 por raíz de 2. ¿Sí? Y acá este lo puedo cancelar con este, y entonces esto me queda menos 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Ah, bueno, pero justamente es el inverso negativo de esto. Entonces, en el menos raíz de 2, ¿qué pasa? Son perpendiculares. Son perpendiculares, se cortan ortogonalmente. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver en raíz de 2. En x igual a raíz de 2, ¿sí? Tenemos que vamos a escribirlo todo más o menos lo mismo. Acá, tac, y lo voy a copiar. Acá, esto, raíz de f' de raíz de 2, me quedaría menos raíz de 2. ¿Sí? Y esto me quedaría así. ¿Sí? Y utilizando el mismo artilugio, ¿sí? Esto sabemos que es igual a 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? O sea que también se corta ortogonalmente. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, en ambos puntos se corta ortogonalmente. ¿Sí? Y lo pueden graficar también. Haciendo la misma idea que hicimos acá, ¿sí? Lo puede, por ejemplo, en el Google, ustedes ponen acá y igual a tanto, y coma, y igual a la otra función, y los grafican. ¿Sí? Acá le va indicando cuál es la gráfica azul y cuál es la gráfica roja. ¿Sí? Bien. Y el C, el C está lindo. Vamos a ver vamos a ver qué es lo que hace. El C, ¿sí? Tenemos que f de x es igual a x al cuadrado, ¿sí? Y g de x es igual a x al cubo. ¿Sí? Entonces, de vuelta, vamos a escribir lo mismo. No, acá no, acá abajo. Para encontrar los puntos hacemos
Para encontrar, hacemos x al cuadrado igual a x al cubo. ¿Y acá qué pasa? ¿Y acá qué hacemos? Y pensar para qué número se cumple eso. No sé. Claro. Pero, de vuelta. ¿Esto qué cosas nos da? Esto nos da siempre positivo. Sí. Entonces, la solución va a tener que ser positiva. ¿Sí? Esto nos da positivo siempre y esto no necesariamente me da positivo. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Entonces acá lo que tenemos que decir, ¿sí? Como en este caso x al cuadrado es mayor o igual que 0, entonces x al cubo tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Y puede ser que los sábados vos qué decís, los sábados podría. Entonces de acá, Dale, yo voy a la casa. si para que x sea mayor que 0, x al cubo sea mayor que 0, ¿qué es lo que tiene que pasar? Para que x al cubo sea mayor o igual que 0, ¿qué tiene que pasar? Que X sea mayor que 0. Exactamente. Entonces de acá, x tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Y entonces tiene que cumplir esta condición y que x sea mayor o igual que 0. Entonces, de acá tenemos que pasa esto, ¿sí? Y que x tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Y entonces acá, ¿qué es lo qué es lo que harían? ¿Qué quiere hacer? Si quiere ver, hablar. Acá, entonces, que el x al cuadrado, el x al cubo lo puedo escribir como x al cuadrado por x. ¿Sí? Y puedo simplificar los x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, de acá me quedaría que 1 tiene que ser igual a x. ¿Sí? O sea que x tiene que ser igual a 1. ¿Está bien? Y en 0 no se podría. Y en 0 también, exactamente. Y en 0 también. X es igual a 1 o, entonces acá, Entonces, bueno, este, dale, entonces cuando vos vas a la mañana y yo me voy a la tarde. o No hay nada. x igual a 0. Bueno, ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Y entonces, bueno, hay que aplicar la derivada. ¿Sí? Entonces, en este caso, f' de x, ¿a qué es igual? Cualquier cosa, si Miguel te dice algo o Dora, ¿viste? O pasa la bronca, no te avisas. 2X. 2x. ¿Sí? Y g', ¿a qué es igual? A 3x al cuadrado, exactamente. ¿Sí? Y bueno, de vuelta, en x igual a 0, ¿qué tenemos?
que la pendiente es 0 y en ambos lados. Sí. ¿Sí? Entonces, de acá tenemos que f' en 0 es igual a 0 y g' en 0 es igual a 0. Por lo tanto, no son ortogonales, porque tienen la misma pendiente. ¿Sí? Sí. Y por lo tanto, en este punto no son ortogonales. ¿Sí? En x igual a 1, ¿qué me queda? Que F' ambos son uno. ¿Cómo? Que ambos son uno. Me queda 2 por 1, que es 2, y en el otro lado me queda 3. Ah, sí, perdón. ¿Sí? Y acá no hay forma de hacer una, porque el signo son iguales. Cuando el signo es igual, ya no intento transformarlo para que me quede uno sobre algo. ¿Sí? Ya sé que no son ortogonales. Tienen el mismo signo, listo, ya son. ¿Sí? Entonces acá tampoco, y por lo tanto, en este punto, no son ortogonales. Tampoco. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Muy bien. Bueno. Y el 27 era una de las condiciones. Sí, que el 27 lo habíamos visto, el 27A o Sí, el... habíamos dicho algunas cositas para que Sí. ellos pudieran sacarlo. Acá ponen que el 27 era como fácil. El 27 era fácil. Buenísimo. Bueno. Bien. ¿Podemos cerrar entonces la... La ¿Sería 8. esta? Cerrame la 8. Cerrame La la 4 8. sería. Cerrame la 4. ¿Sí? Eso no quiere decir que si después surgen preguntas no las puedan hacer, chicos, ¿eh? Es para Claro, mantener un igual. ordenamiento de grupo, de trabajo, nada más. Exacto. ¿Sí? Bien. Vamos a la guía 5. Hay quienes habían arrancado con la guía 5, ¿no es cierto? Yo había intentado hacer el 1, Ajá. el 1A. Viste que hay que probar que f bueno, en el caso de A de 0 y de 2 raíz de 3 da lo mismo. Exacto. Bueno, a mí me daba lo mismo y después de eso quería probar que era continua. ¿Es suficiente con probar que es derivable? Porque si era derivable, ¿era continua? ¿O Exacto. Si es derivable, es continuo. Exacto. ¿Sí? Usás esa propiedad. Si es claro, derivable, es continua. Ahora, al revés no pasa. Si es continuo, no necesariamente es derivable. ¿Sí? sí. El típico caso es el que está acá. Justamente este. ¿Sí? Porque uno después, pasa, a mí me pasaba cuando recién arranqué con la carrera, el teorema de si es derivable, es continua, no sabía si era de un lado o del otro, ¿sí? Y siempre tomábamos el mismo ejemplo, el valor absoluto, ¿sí? El valor absoluto sabemos que es continua, pero no es derivable en el C. ¿Sí? Entonces,
si no se acuerdan qué va primero, si era derivable y después continua, o si es continua y es derivable, bueno, miren el valor absoluto. ¿Sí? Entonces acá lo que hay que tenemos que encontrar el C, ¿sí? ¿Está bien? El teorema de Rollet lo que dice es que si la función es continua en el intervalo cerrado, ¿sí? Y las imágenes de los extremos de ese intervalo son iguales, ¿sí? Entonces existe un C tal que, ¿qué pasa? ¿Que f de c es 0? F de C no es, no, F' de C. F' de C. F' de C es C, ¿sí? Fíjense que el teorema de Rollet, como el teorema de Lagrange, o de punto medio, dice más o menos, las hipótesis son muy parecidas, ¿sí? O sea, muy parecidas en el sentido que, bueno, hay algunos cambios, ¿sí? En el teorema de Rollet lo que nos pide es que las imágenes, ¿sí? Las imágenes sean iguales. ¿Sí? La imagen de los extremos del intervalo sean iguales. Que sean continuas, eso es lo que tienen en común, ambos lados, ambos teoremas, el de Rollet y el de Lagrange o el de punto medio, que sean continuas en el intervalo cerrado, ¿sí? Y que sean derivables, ¿sí? Que sean derivables en el intervalo abierto, no necesariamente en los extremos es derivable, ¿sí? Pero sí en el intervalo, ¿sí? Entonces, ambos teoremas nos piden que sean continuos y derivables, ¿sí? En el caso de Rollet nos dice que existe un C tal que la derivada en C es igual a 0, ¿sí? Y el teorema de Lagrange o punto medio nos dice que existe un C tal que su derivada en el punto C es igual a el cociente incremental. ¿Sí? El cociente incremental, ¿sí? Es la diferencia de las imágenes sobre la resta de estos dos puntos. ¿Sí? Yo tenía la pregunta de, por ejemplo, si te da, o sea, que f de, por ejemplo, en el primero, f de 0 y f de 2 raíz de 3 es lo mismo y que es continuo y derivable. Después, ¿cómo sacas C? ¿Qué tenés que usar? Bueno, a ver, vos tenés que la derivada tiene que ser igual a 0. De ahí lo sacás. Okay. De la ecuación que te queda. ¿Sí? Okay. ¿Cómo es la derivada acá? Me queda 3x al cuadrado menos 12. ¿Sí? O sea que si yo saco factor común me queda 3, todo eso por x al cuadrado menos 4. O sea que el x puede valer 2 o menos 2. ¿Sí? Sí, claro. El menos 2 lo descarto, porque tengo esta propiedad, que tiene que estar acá en este conjunto. Entonces, el x tiene que valer, el c vale 2. ¿Sí? Sí, ok. Claro, ya entendí, gracias. No, por favor. ¿Sí? Bien. Y estos son prácticamente usar ese teorema. ¿Sí?
Fíjense que acá lo que nos pide, por ejemplo, el 1 es encontrar ese valor de C, o sea, primero viendo que se satisfacen que sea continua, derivable. ¿Sí? Y que las imágenes valgan lo mismo, en el de Rollet. En ¿sí? Solamente hay que ver que sea continua y derivable, en el 2. Para tener el Lagrange o punto medio, que sea continua y derivable. ¿Sí? Y en el 3, ¿sí? También. El teorema de Lagrange es el mismo que el teorema del punto medio, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos que ver es que sea continua y derivable. Para que sea continua y derivable lo que tenemos que ver es que para que sea continua, acá tenemos una función por tramo. Entonces, ¿qué tengo que evaluar? Que sea continua ¿en dónde? En -1. En -1, ¿sí? Y que la derivada también sean iguales, ¿sí? O sea, la derivada de esto en -1 tendría que ser igual a la derivada de esto en -1. ¿Sí? Sí. Entonces, si satisface todo eso, bueno, listo, puedo calcular el valor de C, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Bien. Y entonces, los 3 primeros son aplicar el teorema. Tranquilo que es fácil. El 4, ¿vieron la regla del L'Hopital? Sí. ¿Eso lo llegaron a ver? Sí. Bien. Dio hasta, creo que hoy en la teoría llegó hasta máximos y mínimos y eso, y habló un poco de asíntotas. De estudio de funciones, capaz. Ah, ya terminó. Adelantado. Sí, está bastante más adelantado. ¿Sí? Bien. Entonces, la regla del L'Hopital se usa cuando tenemos es muy usada, ¿sí? La van a usar muchísimo ustedes, porque encima, una vez que la descubren, la usan para todo, ¿sí? Hasta a veces cuando no la tienen que usar, la usan igual. ¿Sí? Hay que tener cuidado también con eso. Una vez que la descubren, que a todos nos pasa, una vez que la descubrimos, la regla del L'Hopital la usamos para lo que venga, ¿sí? Y hay veces que no la tenemos que usar, pero la usamos igual y le erramos, ¿sí? Así que, ojo. Bien, la regla del L'Hopital se utiliza cuando tenemos, por ejemplo, infinito sobre infinito o 0 sobre 0. ¿Sí? Y cuando tenemos que calcular un límite de algo que nos da infinito sobre infinito o 0 sobre 0. ¿Sí? Entonces, la regla del L'Hopital lo que dice, cuando tenemos eso, ¿sí? O sea, lo que nos dice la regla del L'Hopital es no, L'Hopital. ¿Sí? La regla del L'Hopital nos dice que... Me parece que estás mirando Siempre lo mucho escribo mal. Doctor Milagro. ¿Eh? Me parece que estás mirando Doctor Milagro. Sí. Ahí pusiste hospital. Hospital, pero... La regla del L'Hopital, ¿sí? Acá es H y... ¿Sí? La regla del L'Hopital es para el caso de que tenemos, vamos a poner, se utiliza para obtener el límite
¿sí? Cuando un X tiende a un X0, ¿sí? De, en este caso, f de X sobre g de X, ¿sí? Y esto me da una indeterminada de infinito sobre infinito, ¿sí? O, ¿sí? 0 sobre 0. ¿Sí? Cuando tenemos un caso así, aplicamos L'Hopital. ¿Y qué nos dice L'Hopital? Que cuando tenemos estos casos, entonces, lo nos dice esta regla es que cuando tenemos estos casos, ¿sí? Entonces, el límite de, o sea, el cálculo de esto va a ser igual a el límite cuando f de la derivada de f sobre la derivada de g. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, lo único, Aureliano, que eso lo dice el hospital, no Sí. el hospital. Ay, Dios. Por eso te decía lo de Doctor Milagro. No estoy delirando, ¿eh? Sí. En época de pandemia estamos todos como traumatizados, ¿viste? Bien, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que nos dice L'Hopital, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Nosotros, al calcular la derivada, por ahí nos resulta, la ventaja de esto es que al calcular la derivada, por ahí nos resulta algo más simple de calcular, ¿sí? Un límite más simple para calcular. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que pasa? Este cociente, esto me puede volver a quedar infinito sobre infinito o 0 sobre 0. ¿Sí? Y entonces voy a poder volver a usarlo, L'Hopital. Y lo voy a poder usar hasta que me dé un valor que sea concreto. ¿Sí? Lo que sí, si derivan 2 veces en el numerador, que también sea 2 veces en el denominador, ¿no? Claro, Tengan en claro. cuenta eso. No es que derivo solamente una de las dos, o numerador o denominador. Derivo una vez en los dos o 2 veces en los dos. ¿Sí? Porque Y no en con la realidad, misma. claro, porque en realidad acá, cuando yo calculo la derivada, me queda el límite de una nueva función. ¿Sí? El cociente de una nueva función. Y bueno, ahí puedo calcular de vuelta L'Hopital si se cumplen las mismas condiciones. ¿Sí? Y tengo que hacer la derivada de ambos cosas. ¿Sí? Del numerador y del denominador, como dice Laura. ¿Sí? ¿Entienden? O sea, Sí, entiendo. no queda de una en una, ¿sí? Puede quedar, y incluso podemos no llegar a un resultado, ¿sí? A lo último nos puede quedar 0 sobre 0, ¿sí? Porque derivamos hasta lo último y nos quedó 0 sobre 0, y entonces no tiene solución, ¿sí? A veces puede tener solución y a veces que no, ¿sí? Esto nos sirve para una posible salida elegante. ¿Sí? Lo que pasa es que después lo vamos a usar, como ven la ventaja de esto, lo usamos para todo lo que venga, ¿sí? Y no necesariamente, ¿sí? ¿Se entienden? Sí, sí, se entiende. Bien, muy bien. Entonces,
Yo diría que para empezar, sí, Los primeros 4, ¿no? los primeros 4 lo pueden hacer, ¿sí? Ahora, el fin de semana que viene con una cervecita o una gaseosa, maní, sí, o papa frita, una picadita, se pongan a hacer, ¿sí? Para amenizar, porque es fin de semana, ¿sí? Hay que amenizar, ¿sí? Entonces, descansar un poquito, pero ponerse, si quieren, pónganse en, un rato, pónganse a terminar la guía 4, los que no terminaron, a redondearla, ¿sí? Y hacer, estos primeros, el 1, el 2 y el 3 son rápidos, ¿sí? Y el 4, hacer uno del 4. Traten de hacer uno del 4 y lo estamos viendo el lunes, ¿sí? No sé, si, a menos que tengan más preguntas, ¿sí? Lo podemos ir viendo ahora. No sé si tienen dudas, consultas, quieren ver alguno específico. Yo por mi parte no tengo ninguna. Yo creo que tampoco. Bueno. Uy, mira Ay, qué como... perfecto. ¿Qué hiciste ahí, Aureliano, que nos vemos todos replicados? Ah, es la magia del Meet. Ahora cambió la... Sí, cambió la configuración, pero eso me sorprende. ¿Qué hiciste ahí? que puse que A ver. ignorar la presentación mía. Entonces me estoy viendo, estoy replicando mi pantalla todo el tiempo. Ah, mira. Mira. Bueno, buenísimo. Entonces, si no hay dudas, buen fin de semana y nos vemos el lunes, ¿no? A las 14. Sí. Por el mismo canal. Igualmente, profe, buen fin de semana. No olviden de hacer like. Buen fin de profes, gracias. Nos vemos el lunes. Buen fin de. Bueno, buen fin de semana para todos. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Chao, buen fin de. Adiós. Chau, Gracias. chau.